Miren, yo entiendo que el estado de salud del presidente sea pues, un asunto de seguridad nacional y de conocimiento y de interés público, ¿no? Eso me queda perfectamente claro. Puedo también entender el que hay de forma quizás vamos a empezar con la parte legítima, que hay personas que de forma muy legítima, ¿no? Se preocupan por la salud del presidente, sobre todo en cuanto a las funciones, no tanto como aquellos que evidentemente nos preocupamos o se preocupan más por la simpatía que hay hacia el presidente, al ser un presidente bastante querido. Pero sí, me refiero quizás a las personas que se preocupan de que no pudiera llegar a desempeñar sus labores como presidente por cualquier problema de salud. Creo que entiendo que existan personas así, pero lo que no, o donde empiezo a tener conflictos, es cuando vemos que por un video de 7 segundos, por ejemplo, ya tenemos a más de, no, pónganle un número, 10,000 personas que son expertas médicas y que pueden dar un diagnóstico irrefutable solamente con ver un video de 7 segundos, ¿no? Y es como cuando te metes a Google, ¿no? Y googleas, por ejemplo, síntomas o qué pasa si me sale un lunar en el dedo, en el meñique. Si tú googleas eso, en cualquier momento, se los puedo apostar, en cualquier momento Google les va a decir cáncer. O sea, en alguno de los diagnósticos, cáncer, en cualquiera, ¿eh? Puede no, o sea, vaya, puede ser que sea solamente una marchita porque te cayó limón y te expusiste al sol, lo que ustedes quieran, y Google te dice cáncer. Entonces, siento que estamos como en ese escenario que por un video de 7 segundos, entonces ya tenemos a miles de doctores que, como lo decía en redes sociales, si son tan buenos, pero tan buenos para hacer diagnósticos en 7 segundos, imagínense lo valiosos que podrían ser para el sector salud mexicano. Nada más imagínense lo valiosos que podrían ser para el IMSS, para el ISSSTE, ¿no? No, nada más, por mencionarlo tantito. Con 7 segundos viendo un video de cómo camina el presidente ya tuvieron para hacer 400 diagnósticos, pues imagínense que no podrían hacer viendo a una persona que presencialmente acude a ustedes por algún tipo de enfermedad o padecimiento. Eso sería maravilloso. Pero como sé que ni son doctores muchos y que solamente escucharon o leyeron a uno que lo dijo, y entonces ya todos los demás están con el mismo diagnóstico irrefutable, pues evidentemente ya sabemos que por eso está tan fracasado nuestro sistema de salud en México. Entonces, eso es lo que quizás, con eso tengo un poco de conflicto, o mucho conflicto. ¿Con qué otra cosa tengo mucho conflicto? Tengo mucho conflicto con los que andan por la vida, que algunos serán bots, pero recordemos que detrás de los bots hay cuentas reales, hay personas reales, al menos una persona tiene, pónganle 7, 8, hasta 10 cuentas falsas, pero hay alguien que está dando esa instrucción para los bots. Y hay algunas que con toda tranquilidad van por la vida pidiendo que el presidente se ponga mal o que el presidente tenga algún padecimiento, lo que sea. Este tipo de comentarios, además, si nos metemos, empezamos a profundizar en, en lo mal que debe estar una persona, que por mucho que te caiga mal una, otra le desees el mal, empezando por lo mal que eso está, lo mal que habla de las personas eso, ¿qué tan desesperados están en sus vidas? ¿Qué tan damnificados están que le desean la muerte a una persona? Tengo mucho conflicto con eso, muchísimo. No me sorprende, pero tengo mucho conflicto. Y a eso súmenle, ¿no? Porque todavía entra una como subdivisión de seres en la era digital, que van por la vida realmente esperando que el presidente tenga algún tipo de padecimiento delicado, para entonces, échense lo maquiavélico que eso está, para entonces aventarse el argumento de que el presidente está tomando malas decisiones por el padecimiento de salud. Y ese es el que más están esperando algunos políticos. Que se desvaneció, que no pudo, que ya no aguanta, desde que entró, desde que estaba en campaña. El argumento es que está muy grande, es que ya está viejo, es que le dio un infarto. O sea, eran argumentos que si la edad, que si su historial médico, que si en algún momento había sido fumador, que si su estilo de vida, vaya, una cantidad de argumentos que la clase política
ha aventado hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador con tal de tener un pretexto, porque ni siquiera sería argumento, un pretexto para decir es que por eso no está tomando razones, no está tomando decisiones correctas, ¿no? Al menos correctas, evidentemente, para ellos, no correctas para el pueblo en general, sino correctas para sus propios intereses. Entonces, eso de verdad tengo mucho conflicto con lo que he visto en las redes sociales, cada que el presidente se siente mal, es brutal. Algunos incluso, y quizás ahí pudiera yo decir, bueno, podemos debatir ese punto. A raíz que los Guacamaya Leaks difundieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador había tenido un traslado, o sea, se acordarán cuando fue este procedimiento médico que le hicieron a su corazón, como no sé, desde el gobierno federal no contaron la historia en un inicio completa, ¿no? Sino que la fueron contando por partes, y omitieron algunas cosas. Básicamente, algunos debatimos la privacidad que existe en algunos de estos procedimientos hacia el primer mandatario, otros insisten que todo debería de ser público el presidente, y otros, los más radicales, hasta quieren saber cada cuánto va al baño, cada cuánto come y si se baña o no se baña. Entonces, yo quizás entendería que algunas personas, a raíz de lo que pasó con ese momento, pudieran llegar a sentirse desconfiadas de lo que actualmente está pasando, sea cierto, ¿no? Que lo que dijeron que tenía que el presidente tener COVID sea cierto. Eso quizás lo puedo entender, lo pueda debatir. Pero si somos honestos, vuelvo a lo que mencionaba hace unos minutos. Desde que estaba en campaña, estaban con los mismos argumentos, que si la edad, que si su historial médico, que lo que ustedes quieran. Siempre han estado buscando algún pretexto para cuestionar las decisiones que toma el presidente basándose en su historial médico, su salud, lo que sea, su edad, etcétera. Algunos ya hasta querían declararlo que no tenía lucidez mental por la edad que tenía. O sea, es que esto ha sido una travesía. Y yo me sorprende un poco, bueno, no bastante, y me sorprende bastante, porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en administraciones pasadas? A Peña Nieto en más de una ocasión había medios de comunicación que iban argumentando, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto tenía cáncer, ¿no? Que tenía un padecimiento de cáncer y había muchas notas relacionadas con una enfermedad hacia Enrique Peña Nieto. Pero yo no llegaba, y ahí sí, quizás ustedes, no, yo no vi ningún comentario en donde, por ejemplo, desearan que Enrique Peña Nieto tuviera algún tipo de incapacidad para que dejara de gobernar. Y miren que sí tomó muy malas decisiones en la vida, y más como mandatario Peña Nieto. Con Calderón, cuando se cuestionó, cuando salió el tema del alcoholismo de Felipe Calderón, bueno, este hombre mandó a censurar a la periodista que lo reveló, Carmen Aristegui. ¿Cómo nos atrevíamos a decir que al presidente le gustaban chupar? Y miren que a quien más creo que tuvimos que cuestionar en su momento, y no sé por qué no pasó, fue a Vicente Fox. Porque si hoy vemos cómo tuitea el hombre, de verdad yo no sé cómo es que en el 2000 tuvo la capacidad para hacer una campaña y para sentarse en la presidencia de la República. Ese señor no puede ni siquiera articular una frase correctamente. Y dejen por la pena y la vergüenza que le puede dar a un ciudadano haber tenido un mandatario que de verdad se expresa tan mal como Vicente Fox. Tomó decisiones, respaldó a Estados Unidos en invasiones, en guerras. Yo, de verdad, que si hablamos de cuestionar decisiones por incapacidad o cuestionar la salud de los mandatarios, creo que no hemos sido del todo parejos. Quizás es solo mi percepción ahora con las maravillosas redes sociales, pero es un hecho que aquí cada quien anda buscando ver cómo empiezan a escarbar para su propio beneficio. Entonces, yo de verdad estoy sorprendida, por ejemplo, ahí les va este tweet, ¿no? Que era que es de Luis Guillermo, que en realidad lo que me interesa es el video, ¿no? Este es el video que estuvo circulando el día de ayer, dura 7 segundos, hay otro que dura 8 segundos, y quiero que ustedes vean esto. El argumento que tienen los expertos médicos de Twitter, ¿no? Porque así les tendremos que llamar, los doctores de Twitter, es que como el presidente trae la mano doblada, ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que me dijeron que tenía, porque incluso tengo amigos que fueron, o sea, que estudiaron medicina y que están muy seguros en su diagnóstico, o sea, no es choro.
aquí, por ejemplo, me decían que se llama hemiplegia, que el presidente tiene una hemiplegia porque eso es un síntoma de algo neurológico, parálisis o quizás algún infarto, y que se suele identificar porque las personas solo mueven un brazo y el otro no. Digo, perdón, yo respeto muchísimo y quiero muchísimo a mis amigos y demás, pero eso no es, o sea, por un video de 7 segundos ya podemos hacer un diagnóstico de esto. No, luego me encanta, por ejemplo, el comentario de Arlequín, que quiero pensar que es completamente sarcasmo. A veces dudo de que Arlequín sea de derecha. Tengo esas dudas, porque dice que ya se veía verde, pues por eso se puso guayabera verde, ¿no? Para disimular el color. Es neta. Esto es muy neta. Muy neta. Y así hay una cantidad de comentarios relacionados con lo mismo por este video de 7 segundos. ¿Saben cuántas veces yo he visto al presidente caminar así con la mano doblada? Es hasta para ponernos a ver todos sus videos de las giras, porque normalmente va caminando con la mano doblada. Normalmente, ¿no? Normalmente. No, échense que me acaba de mandar aquí el productor. El aparato oficial pretende engañar con aquello de cabal salud. Esta es la imagen real de AMLO antes de ser trasladado a la Ciudad de México de urgencia. Miren, les podría apostar que esta foto hasta tiene años. Les puedo cuasi apostar que esta foto del presidente tiene años. Además está muy mal cortada, si se darán cuenta, ¿no? Les puedo cuasi apostar. De verdad que yo, por ejemplo, yo no entendería por qué, vamos a, suponiendo que este hombre dice la verdad, en el utópico caso, ¿por qué si el presidente está tan delicado y tan enfermo como dice su tweet? Recuerden que estaba en Yucatán. Se cambia de ropa, ¿no? Le da tiempo dentro del sentirse tan mal como lo pintan, de cambiarse de ropa por completo, ponerse algo todavía más incómodo, como las camisas con botones, cinturón y demás, para tomar un vuelo de emergencia hacia la Ciudad de México. Partiendo por el vuelo de emergencia, en una emergencia yo no concibo que una persona diga, ay, disculpa, déjame, voy a cambiar, porque pues no puedo llegar así al avión en la Ciudad de México, o sea, qué oso. Podría concebir a algunas personas que lo hagan, pero si estamos hablando de un vuelo de emergencia por un padecimiento de salud, supongan el infarto, lo que ustedes quieran, que ustedes manden, como lo hayan diagnosticado sus expertos en Twitter, ¿para qué te cambias? ¿No? Y estoy cuestionando quizás lo más burdo, ¿eh? Pero así, ¿Quién lo dice? una cosa brutal. Y lo peor es que estas personas pues son periodistas. Lo voy a dejar entre comillas. Yo, muchos de los que decían es que es periodista, yo lo voy a entrecomillar muchísimo. No me ha llegado. Abre el Twitter. Ajá. ¿De Carlos? Sí, ahí. Aquí le doy. A ver. ¿Quién es? Ahí tiene el señor productor. Carlos, expresidente de la Academia Nacional de Periodistas. ¿Cómo era la canción que te dije? Ayúdame, Señor. Protégeme, Señor. Creo que alguna vez ya habíamos cuestionado a Carlos Ramos Padilla. Y justamente, sí, fíjate que habíamos cuestionado en algún momento a Carlos Ramos Padilla. Porque imagínense haber presidido la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y echarte este tipo de exclusivas. Miren, ya, échense estas exclusivas. No, ni Loret se atrevió a tanto. Ni Loret se atrevió a tanto. Creo que sí se atrevió, pero híjole, de verdad.
O sea, de verdad yo estoy, no voy a decir que estoy impactada. Aquí, por ejemplo, no tiene panza. No, abajo y así. ¿Cuál? No, arriba. Ya no hay más. Ah, aquí le ponen, esta foto es fake, que desmienta el oficialismo, pues. Luego acá, por ejemplo, tal vez el presidente se ve peor en su estado de salud. Hoy nos preocupa si es la misma guayabera o no. Dejamos a un lado las mentiras oficiales sobre su capacidad para gobernar. Es que no es la guayabera, Carlitos. Si una persona, presuntamente, según su teoría de los doctores expertos de Twitter, es que tomó un vuelo de emergencia porque se desvaneció, o sea, explíquenme en qué momento se cambió. Yo sí quisiera saber la logística, porque se me olvidaba lo del desvanecimiento. Yo sí quisiera saber la logística de eso. ¿Lo cambió su esposa? ¿Regresó en el tiempo y le quitó la panza? Y no es por burla, el presidente pues sí embarneció. Yo, esta foto, miren, yo le echaría que esta foto es como del 2010, pónganle, 2011, 12, como de esa época. De la época o sea, de la época de Peña Nieto, pónganle. Por ahí. No es una foto reciente. El cabello, o sea, ya me estoy poniendo más piqui. El cabello se le ve ahorita más platinado. Ahí todavía se le veía como güerillo. Las mujeres que se pintan el cabello, las mujeres tendemos a saber esas cosas raras. Y luego se burlan de nosotras, ¿no? Que porque cómo es que luego encontramos a los infieles por una mermelada en desuso. Pues es por eso que luego, porque nos fijamos en esos pequeños detalles que nadie ve. Por eso es que luego las mujeres saben que sus maridos son infieles por una mugrosa lata de mermelada. O sea, nada más por esos detallitos. Ahí se le ve el cabello todavía más, o sea, con ese colorcito medio castañón clarón. Las personas que tienen canas lo entenderán, quienes se pintan el cabello también lo entenderán. Conforme van pasando los años y tú dejas de producir esta hormona, que es la que produce el color del cabello, hay a quienes se les va haciendo más platinado. Y si ustedes se dan cuenta, el presidente desde hace un poco de años, ¿no? Desde que tendrá, yo creo que un poquito después de la administración, ya se le ve completamente platinado el cabello al presidente, pero platinadísimo. Si hasta es la envidia de las que se quieren platinar el cabello. Pero vaya, y insisto, estoy con los comentarios más burdos al respecto. Pero yo sí quisiera saber, que ya todo ellos lo saben, o sea, ellos tienen todo resuelto. Con un video, saben cuál es, o sea, con un video de 7 segundos conocen el diagnóstico a la perfección. Además, saben qué es lo que pasó, ¿no? Según que se desvaneció, que tomó un vuelo de emergencia en la Ciudad de México y en ese inter, de alguna mágica manera, se cambió. Y se cambió y, como pueden ver, estaba parado, entonces se desvaneció, pero entonces se despertó y lo pudieron, o sea, pudo caminar hasta el avión. En esta narrativa lógica, quiero que ustedes hagan el ejercicio y que le encuentren lógica a esto. Estén a favor o en contra, como usted quiera, guste y mande. Póngale, o sea, tantitita lógica, nada más tantita. Hagas estas preguntas básicas. Es completamente básico lo que estoy diciendo. Ahora, independientemente, y quiero insistir con esto, que quizás haya personas desconfiadas a raíz de lo último que ocurrió, ¿no? A raíz de lo que pasó con los Guacamaya Leaks, que se dijo todo con medias verdades y Guacamaya Leaks terminó relatando como todo el procedimiento y entonces ya el presidente terminó explicando y había como una confusión de tiempos y demás. Pero digamos que estábamos dentro del diagnóstico, solamente que nos faltaban algunos pormenores previos, como que el presidente se hace exámenes regulares y que en uno de esos exámenes regulares le detectaron que tenían o sea, que había como una anomalía con su corazón y que tenían que hacerle un procedimiento, que lo habían planeado, pero entonces le dio COVID y, o sea, fueron incluso muchas cosas que ni siquiera estaban planeadas las que intervinieron para que la historia o la película completa no la tuviéramos y no la quisieron decir, ¿no? Entonces, ya con Guacamaya Leaks estuvo el panorama completo, ok, pero
decir que justamente por eso tienen un argumento para cuestionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y armarse un diagnóstico y un panorama y una película completita de una situación aún más grave, no me sorprende, ya es bastante predecible, lo han hecho cada que el presidente se enferma, que si le da, vaya, al presidente cada rato alguien lo ve mal, y no, es que está mal, es que no, está muy mal. Insisto, se parecen a los hipocondríacos que vieron que su cabello se le cambió un poquito el color y se van a buscar a Google buscando el peor diagnóstico posible. Y lo encuentran, ¿no? Y encuentran el peor diagnóstico posible porque Internet. Pero de verdad, me es tan burdo escuchar y leer ese tipo de comentarios. Y lo peor, que se hagan tan grandes, que hay teorías de conspiración completitas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente nos está engañando. Hay gente que ya cree eso por default. Y en la mañanera no fue la excepción. Yo te les voy a decir por qué. Fue pregunta, fue tema 3 veces en la conferencia de prensa. La primera, el secretario de Gobernación, obviamente explica qué pasó. Luego le hacen otra vez la pregunta y aquí el secretario de Gobernación da como los pormenores de qué es lo que pasó a veces. Quiero que ustedes escuchen para que por ahí no faltará el que no quiera ver la conferencia, no la haya visto o no le interese desmentirse. Pues aquí, si usted me ayuda a compartir, sería maravilloso. De que algo pasaba con la salud del presidente, ¿por qué no se confirmó o se desmintió todas esas versiones que se dieron alrededor de esta situación? No sé si nos pudiera también dar un poco más de detalles si realmente el presidente sufrió este desvanecimiento del que se ha hablado en las últimas horas. No sé si nos pudiera dar más información al respecto. Mire, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza, y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. ¿El tratamiento al que será o al que está siendo sometido el presidente es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición como la vez pasada? Bueno, seguramente el presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera permanente y con toda franqueza les digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues estará a disposición del señor presidente y nosotros esperamos que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana pues presentaremos un reporte actualizado. Bien, secretario. Por otra parte, esa fue la primerita que pregunta. Luego, más adelante, ya saben quién no faltó, fueron 2 periodistas, una en particular, que quería saber santo y seña de los síntomas que había tenido el presidente, ¿no? Y después, Irving Pineda, que ese de verdad, yo en algún momento me pareció como que dejó de ser conferencia de prensa para convertirse, no, a ver, compadre, cuéntame bien cómo estuvo, porque se volvió como casi me dan ganas de decirle a Irving, ¿no quieres un cafecito? Pues digo, ya están echando la plática ahí con el secretario de Gobernación, pues un cafecito, ¿por qué no? Así se tornó un poco la conferencia, lejos de hacer cuestionamientos, era como, bueno, a ver, compadre, no, ya dime, hacia el Chile. Vean esto, por favor. Resfriado, ¿qué presentó? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué síntomas presentó?
Bueno, no soy doctor, pero yo el sábado y ayer que platiqué con él, se le escuchaba, como se dice comúnmente, mormado, un poco no ronco, sino constipado. Pues esos son los síntomas normales de un resfriado. Los médicos toman la decisión o tienen la obligación de, ante una sintomatología de estas, descartar cualquier otro padecimiento. Por ello se le hizo, como se le practica con cierta regularidad, la prueba, yo le informé de la influenza y de COVID, resultando positivo a COVID-19. ¿Y nos puede decir sobre el esquema de vacunación que tiene el presidente? Bueno, es público que el esquema de vacunación del presidente es completo, incluso, si mal no recuerdo, la última ocasión que operó el Programa Nacional de Vacunación fue público. Aquí creo que se le aplicó la vacuna. La anterior había sido, si mal no recuerdo, en Guadalajara. Sí, exacto. Pues no recuerdo si son 3 o 4, pero va al día con el esquema nacional de vacunación. Al menos 3 vacunas, sí. Creo que son 4, pero 4 según el esquema nacional de vacunación. Ya por último le quiero preguntar sobre Paxlovid. ¿Sabe si él está tomando este medicamento? No tengo información al respecto, pero pues seguramente una vez que se presente mañana un parte médico actualizado, se podrá detallar. ¿Y va a permanecer aquí el presidente? Sí, está aislado, mantiene, desde luego está al pendiente de los asuntos públicos y nos ha encargado, en el caso de un servidor, pues que estemos al frente en las reuniones de seguridad, en la mañanera, que atendamos algunos asuntos de agenda, como ha encargado a diversos secretarios que ¿Quiénes son sus médicos tratantes o su médico tratante? ¿Perdón? Su médico tratante son del instituto. No tengo la información precisa, pero mañana la detallaré. Gracias. Son los mismos, los médicos que atienden al presidente López Obrador, son los mismos de la Sedena y de los institutos que estaban pues en el COVID pasado que tuvo el mandatario. Pues seguramente sí, son especialistas en salud pública, son algunos médicos que lo tratan con cierta regularidad y que permanentemente, como debe de ser en estos casos, están evaluando la salud del presidente, que pues vale la pena remarcarlo, está al 100%, a ustedes y a los mexicanos les consta la agenda de trabajo que desarrolla de lunes a domingo los 365 días del año y mantiene un perfecto estado de salud. Me queda claro que la temporada de COVID es diferente, la de este año, a la de años pasados, pero ¿alguien del gabinete está en aislamiento, además del mandatario? No, que nosotros tengamos reporte, no. ¿Ya se hizo alguna prueba? ¿Usted se hizo una prueba? ¿Alguien ya se hizo una prueba de los que convivió el presidente? Bueno, quienes integramos el gabinete de seguridad, algunos ya se la practicaron ayer, otros la vamos a practicar hoy. ¿Cómo quiénes se habrán aplicado la prueba ahí? Pues hasta que no tengamos los resultados, prefiero no. Oiga, ayer ¿cómo a qué hora llegó el presidente López Obrador y dónde lo hizo? Porque hay un poco, la verdad, de especulaciones y de dudas sobre a qué hora llegó el presidente, cómo voló el presidente de Mérida, aterrizó dónde y luego dónde llegó a Palacio Nacional. Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. O sea, lo hizo de manera normal, como cuando concluye una gira. De manera normal. Su regreso estaba originalmente previsto para las 16:30 horas, encargó, ¿verdad?, y habida cuenta de la sugerencia médica de que esperáramos el resultado del análisis practicado, dejó a cargo del secretario de Marina y del secretario de Comunicaciones y del director general de Fonatur que se llevara a cabo la última evaluación del Tren Maya, que era precisamente ahí en la ciudad de Mérida, y tomó la decisión de adelantar 1 hora su regreso. En esa llamada telefónica que sostuvo ayer con el presidente López Obrador, ¿le dijo algo más aparte de que se sentía mal? No, más allá.
No, nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de COVID y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit y que en todo caso pues me iba a encargar las reuniones de seguridad, las conferencias de prensa y algunos asuntos de la agenda que eran impostergables. El presidente es un poco inquieto. ¿Va a tener hoy alguna reunión virtual, alguna comunicación de acuerdo con la información con la que ustedes tengan? Sí, se mantienen con comunicación permanente, en este caso con un servidor, con quienes integramos el Gabinete de Seguridad, el secretario de Defensa, Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Relaciones Exteriores, y seguramente en el transcurso del día pues, estaremos informándole permanentemente de todos los acontecimientos. Y por último, el Diario de Yucatán insiste inclusive en su primera plana, que es impresa allá en ese estado de la República Mexicana, insisten en su primer párrafo de su primera plana que hubo un desvanecimiento del presidente a la hora de desayunar. ¿Qué decir sobre esa nota periodística que hoy está impresa? Pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. Le aprecio estos minutos. En algún momento sentí que la conferencia se iba a convertir como algo así tipo, ¿y ya le dieron caldito de pollo al presidente? ¿Le puso limón? Cebolla, ajo, ¿no? Durmió 8 horas, comió frutas y verduras, se malpasó, comió mucha cochinita. ¿Cuántas veces fue al baño? ¿Hizo bien? ¿Del 1 o del 2? En verdad, en cualquier momento de la conferencia yo estaba esperando, dije, bueno, pues si ya vamos en ese ritmo, no va a faltar, o sea, en cualquier momento me van a sacar ese tipo de preguntas. ¿Durmió bien? ¿Cuántas horas duerme? Es que, o sea, digo, yo entiendo que quieran saber, digo, me queda claro, pero, ¿neta? O sea, ¿de verdad es necesario? Ahora, el tema de los vuelos. Estaban buscando ver de cómo sacaban. Si el presidente, o sea, si dicen que el presidente llegó en un avión comercial, ya teniendo un diagnóstico de COVID, es un irresponsable, se subió a un avión comercial a contagiar gente. Si resulta que el presidente se trasladó en un avión de las Fuerzas Armadas, es que ya ven cómo el presidente usa privilegios, lo tuvieron que trasladar las Fuerzas Armadas, seguro lo llevaron a un hospital militar. Llámese, ya sabemos cuáles son las narrativas, digo, nunca falla, son tan predecibles que jamás falla, o sea, no hay falla con eso. Entonces, el problema aquí es que no es la primera vez. Cada que algo le pasa al presidente, tenemos a los doctores de Twitter diagnosticando en tiempo récord, a los expertos que quieren saber a cuándo, dónde, a qué hora y por qué, de cosas que ya invaden la privacidad de la gente. Entiendo la preocupación por temas públicos, pero ya llega un momento en donde invaden la privacidad. Y para rematar, tenemos a los expertos que ya están échense esta, de verdad, aseguran cosas que yo nomás me pregunto y repregunto, ¿de dónde la sacan? Lo que les decía, la hemiplegia derecha debido a un infarto cerebral que le ocasionó una parálisis completa. Pregunta, si a una persona le da un infarto cerebral, o sea, pregunta lógica, no soy doctora, quizás haya muchos aquí. Si a una persona le da un infarto cerebral que ocasiona una parálisis completa, pero de la mitad del cuerpo, ¿cómo diablos es posible que pueda caminar el presidente? Porque ahí está parado, ¿no? Está parado. ¿Será que sí es el Mesías y por eso hace cosas que nadie más podría? Yo tengo esas dudas a veces. De verdad, los milagros existen. De verdad que sí, los milagros existen.